Por mencionarme. Así te veo bien, qué bueno. Sí, Excelente. ya Bahá'u'lláh está cuidándome muy bien. A todos nosotros nos cuida, no a ti nomás. Sí. A todo el mundo. Hola, Bien. buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a este encuentro número 76 de Devogarendia Internacional. Como siempre hemos dicho, y no nos cansamos en repetir, este es un espacio de mucho amor y mucha unidad. Como dijo Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Y también nos ha dicho que en esta nueva dispensación, en esta nueva sagrada dispensación, la lucha y la contienda no están permitidas. Y también trajo un hermoso mensaje para prepararnos y transformarnos en soldados de oro para construir una civilización de oro, una civilización en continuo progreso. Y por eso es que nosotros, desde este espacio, tratamos de brindar con suma alegría nuestro granito de arena, nuestro granito y un aporte propositivo para la construcción de esta sociedad unida y diversa que tanto deseamos. Y he aquí la representación de tantos países, de tantos amigos que todos los viernes con alegría nos reunimos todos de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, de muchos países, Perú, de muchos países que ahora enseguida vamos a nombrarlos a cada uno. Así que Nueva España, porque hoy justamente tenemos la visita de un amigo que viene a compartir una hermosa charla sobre liderazgo, el ingeniero Farshad Arjomand. Así que enseguida vamos a escucharlo a él. Y para los amigos que por primera vez nos visitan, vamos a compartir un poco los 3 objetivos que percibe ese espacio. El primer objetivo es acercar a todas las almas receptivas, todas las almas nobles, a los principios espirituales y sociales de la fe Bahá'í. El segundo objetivo es apoyar las iniciativas de acción social que promueven el servicio a la humanidad, cada uno desde su rincón, desde su ciudad, desde su vecindad, desde su hogar. Y también apoyar y espiritualizar los procesos sociales. Creo que esto es el ingrediente fundamental para la reivindicación de estos valores espirituales universales para la construcción de esta sociedad que tanto deseamos. Pero bueno, no quiero entrar en más detalle, esto queda para otro espacio y crear un espacio y una nueva charla al respecto. Ahora vamos a dar inicio a la primera parte del encuentro, que es la parte devocional para los amigos que hoy están por primera vez con nosotros. Voy a compartir el programa en chat, así que lo van a ver cómo es la secuencia de los pasos que vamos a dar. Vamos a empezar con la parte devocional, así que adelante, querida Gabriela, por favor. Muchas gracias, Ale. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según en qué lugar del mundo estemos. Quiero compartir con ustedes una frase muy hermosa de Abdul Bahá, que es el hijo del fundador de la fe Bahá'í, que dice: hoy día el mundo de la humanidad camina a oscuras, porque no está en contacto con el mundo de Dios. Para poder estar un poquito más cerca, esta parte
nos pone en contacto con palabras sagradas, con oraciones, y por eso voy a presentar a los lectores que tenemos en esta parte que nosotros llamamos devocional, y les voy a recordar el orden. En primer lugar, Mónica Hunt, desde Temuco, Chile. En Hola. segundo lugar, Federico Crespo, desde La Plata, Argentina. En tercer lugar, Nancy Celayes, desde Mendoza, Argentina. En cuarto lugar, Doris Pacheco Soto, desde Temuco, Chile. En quinto lugar, Gustavo Jiménez, desde Buenos Aires, Argentina. En sexto lugar, Jessica López, desde Santa Cruz, Bolivia. Y luego en séptimo lugar vamos a tener una hermosa oración entonada por Nancy Jaramillo, desde Lima, Perú. Y en octavo lugar tenemos una narración de nuestro querido Pancho Amenábar sobre una historia que se llama El vaso de leche. Así que cuando aparezca la primera diapositiva, querida Mónica, puedes comenzar. Oh Señor, ayuda a tus amados a adquirir conocimiento. Haz que sean enseñas de guía entre todas las criaturas y penetrantes rayos de la mente, para que derramen su luz en esta primera vida. Haz de ellos líderes que conduzcan hacia ti, que los conduzcan hacia ti, guías que lleven, perdón, pero no veo bien, guías que lleven a tu camino, heraldos que apremien a las almas a dirigirse hacia tu reino. Abdul Baha. Fede, puedes encender tu micrófono. Ahí está. Perdón. Señor, confiere un espíritu nuevo a todas las gentes y concédeles vida eterna. Abre las puertas del verdadero entendimiento y permite que brille resplandeciente la luz de la fe. Reúne a todas las gentes al amparo de tu generosidad y haz que se reúnan, que se unan en armonía. Abdul Baha. Dedicad vuestra mente y voluntad a la educación de los pueblos y razas de la tierra, para que quizás sean borradas de su faz las disensiones que las dividen por la fuerza del más grande nombre, y todos los seres humanos se conviertan en sostenedores de un orden único y en habitantes de una sola ciudad, Bahá'u'lláh. No existen diagramas ni informes de progreso, ni estudios calificados que demuestren al mundo cuán importante es dotar a las generaciones futuras de las virtudes que llevan a la promoción del establecimiento de la unidad, la cooperación, como base del funcionamiento de una comunidad mundial interdependiente. Abdul Baha.
La necesidad suprema de la humanidad es la cooperación y reciprocidad. Cuanto más fuertes sean los lazos de compañerismo y solidaridad entre los hombres, mayor será el poder de construcción y consumación en todos los planos de la actividad humana. Abdul Wahab. Sus esfuerzos por fomentar la transformación interior, por ampliar el círculo de unidad, por colaborar con otros en el campo del servicio, por ayudar a los pueblos a hacerse cargo de su propio desarrollo espiritual, social y económico, y mediante todos estos esfuerzos conseguir el mejoramiento del mundo, expresan el propósito mismo de la religión. Casa Universal de Justicia. Oh hijo del hombre, si me amas, olvídate de ti mismo. Si buscas mi agrado, no consideres que tuyo, así tú morirás en mí y yo viviré en ti, así tú morirás en mí. Adelante con la historia, querido Pancho. La historia se llama Un vaso de leche. Y ocurre hace muchos años en Estados Unidos, donde había un chico llamado Paul, que pertenecía a una familia muy humilde. El padre era campesino, tenía un par de hermanos, su madre, y vivían de lo que producía un pequeño trozo de tierra que ellos tenían. Paul, desde niño, fue un niño extraordinariamente aplicado. En el colegio se distinguía de una manera maravillosa, no solo por su compañerismo, sino que también porque era verdaderamente muy inteligente. Y desde muy niño, él siempre pensaba y soñaba con algún día ser médico. Pero sabía que era solo un sueño, porque no tenían los recursos económicos para financiar una carrera como aquella. Pero igual mantuvo siempre la frente en alto y estudiaba y se convertía siempre en el mejor alumno. Cuando terminó ya el colegio, vino la graduación, pues fue una fiesta muy hermosa, fue premiado como el mejor alumno, y fue donde su padre le dio las gracias por haberle permitido y ayudado a terminar su colegio. Dice, ahora voy a trabajar contigo en el campo. El padre le dijo, no, tú ahora te vas a estudiar medicina. Pero ¿cómo, papá? ¿Con qué dinero? Dice, yo toda la vida en secreto fui guardando un poquito, siempre guardaba para ti, para tu carrera. Y ahora que has terminado, tenemos suficiente para pagar tu carrera. Te irás a la gran ciudad, pero tú tendrás que preocuparte de tu alimentación y de los libros. Yo te pago la universidad, pero tú te harás cargo de tu mantención. Él no lo podía creer. Y partió, llegó a la ciudad y comenzó a trabajar
haciendo encuestas para una empresa que lo destinaba a distintos barrios de la ciudad. No sé, y yo lo recuerdo bien esa parte, que también hice lo mismo en España, cuando llegué a hacer encuesta para ganar algo de dinero. Pero no le daba suficiente y muchas veces no tenía ni siquiera para un desayuno. Pero siempre andaba limpio, muy digno. Y en una oportunidad le mandaron al barrio, uno de los barrios más ricos de la ciudad. Ese día justamente él no había desayunado. Iba casa por casa, era muy difícil que la gente respondiera a su encuesta. Y toca el timbre en una casa muy hermosa y sale una chica maravillosa, que él la vio y quedó absolutamente impactado con ella. Esos amores de primera vista. Y cuando la chica llega le dice, mira, estoy trabajando, necesito hacer una encuesta. La niña lo vio y se dio cuenta que le faltaba algo. Y el chico le pide un vaso de agua. Y él dice, sí, te lo traigo ahora. Y vuelve con un enorme vaso de leche, frío, exquisito. Y él dice, pero ¿por qué te preocupaste? Dice, es mejor trabajar con una carga fuerte de vitaminas como la leche. El muchacho le dio las gracias, hizo la encuesta y se fue. Hasta aquí llega la primera parte. Pasaron muchos años. Paul se convirtió en el mejor cardiólogo de la ciudad. Tenía un pequeño centro médico dedicado exclusivamente a la cardiología. Y un día lo llaman para decirle que hay un caso que es muy especial, que querían que él lo analizara. La persona en sí estaba con anestesia y cuando la vio reconoció inmediatamente que era la chica que hacía 30 años atrás había conocido haciendo un plan. Vio el caso que era muy complicado y dijo, este caso lo tomó directamente yo. Yo me hago cargo. Y reunió a sus mejores amigos, los mejores cardiólogos que había, para esta operación tan especial. Llegó el día, ella nunca vio a su cardiólogo. Llegó al quirófano, ahí estaba ella, ya estaba sedada. Hicieron una intervención que duró muchas horas, pero el resultado fue perfecto. La llevaron a su habitación, perdón, a la UCI para recuperarse, después a su habitación. Cuando ella se recupera se sentía pero magníficamente bien. Su único temor grande era recibir la factura. ¿Cuánto le habrá costado en una clínica particular todo lo que a ella le hicieron? El doctor Paul pidió que antes que llevaran la factura se la trajeran a él para revisarla. Salía un montón de miles de dólares, miles. Él ve y escribe una nota encima de la factura y se la manda a esta mujer. Ella recibió la factura de la cantidad que era increíble, pero vio la nota que había arriba y decía hospitalización, todo lo que es la parte de hotelería, quirófano, médicos, anestesistas, asistentes, tal cantidad. Dice, toda la cantidad que sale de esta operación fue cancelada hace 30 años atrás con un delicioso vaso de leche. Ella no entendía de qué se trataba. Y en eso entra el doctor Paul a la habitación y la ve fuerte, estaba magnífica. Y ella lo ve y lo reconoce. Dice, ¿eres tú el que hizo una encuesta una vez? Dice, sí. Dice, te doy las gracias porque te debo la vida. Dice él. Y él dijo, yo te doy las gracias por ese vaso de leche porque me dio la mía. Ese día yo iba a abandonar la carrera.
pero ese vaso de leche me dio un estímulo tan grande al verte con esa voluntad maravillosa que decidí como fuera seguir con mi carrera. Y por eso soy médico, gracias a ti, a tu delicioso vaso de leche. Esta historia parece simple, pero nos indica cómo a veces gestos tan simples, tan pequeños, aparentemente sin ninguna importancia, pueden llegar a tener una trascendencia muy grande en la vida de la gente. Abdul Baha siempre decía, Kam Kam Ruj Dari, poco a poco, día a día. Si todos los días, cada uno de nosotros, hace un examen del día anterior, como dice la aula, de qué cosas buenas puedes hacer. No tienen que ser cosas grandes e importantes. Pequeños gestos, pequeños detalles van sembrando las semillas para una nueva civilización. Esta es la historia que viene Gabriela. Hermosísimo, querido Pancho. Muchísimas gracias, nos deja pensando, ¿no? Pensando y con algo en el corazón, ¿no? En el alma, ¿no? Algo para dar, ¿no? Es una hermosa historia de la importancia que tienen los pequeños actos de dar. Así que muchísimas gracias, querido Pancho. También muchísimas gracias, querida Nancy, por entonar estas palabras sagradas tan hermosas. Salió precioso, realmente nos remontó a las alturas. Y también quería agradecer a todos y a cada uno de los lectores que con tanto entusiasmo han aceptado leer las oraciones y las palabras sagradas en el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos, y ahora pasamos con Lucio. Adelante, Lucio. Hola, queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volver a estar con ustedes. Hoy tenemos una parte artística, pero antes de la parte artística propiamente dicha, tenemos una pequeña presentación muy simple, muy breve, audiovisual, para celebrar que hemos llegado hoy a nuestro cuarto Wahed. ¿Qué es un Wahed? ¿Por qué es importante para nosotros? Es un conjunto de 19 elementos. Estamos en la reunión número 76, así que es 4 por 19. ¿Y por qué el 19, el Wahed, que es el nombre que recibe ese conjunto, ese número, es tan importante para los bahá'ís? Por varias razones, voy a enumerar solamente dos. Una, porque el primer grupo de creyentes, junto con el precursor de la fe, eran un grupo de 19. Era un número muy importante, quienes comenzaron con toda esta dispensación. Por otro lado, porque el 19 es un número relacionado con el calendario, ya que el año Bahá'í se conforma de 19 meses, de 19 días cada uno, más 4 días intercalares para completar los 365. Hay muchos más motivos, pero no es el propósito ahora dar una charla sobre los números, pero sí decirles que para nosotros es muy importante llegar a este momento, después de 76 reuniones. Va a ser algo muy sencillo lo que ustedes van a ver, porque si no, ¿qué dejamos para el quinto Wahed? Ahí sí que tenemos que hacer algo muy especial, porque ahí tenemos 95 encuentros. Pero ahora estamos en el cuarto. Este video es un rapidísimo, brevísimo recorrido por algunos datos numéricos inclusive, que de ninguna forma pretenden mostrar o reflejar los logros del equipo coordinador, que es solamente una partecita de todo esto, porque están también los expositores y están también todos y todas ustedes que están cada viernes con nosotros, y todo ese conjunto, eso es la Devogareña Internacional, y estos logros humildes
que se han tenido a lo largo de este ya casi año y medio expresan lo que hemos logrado entre todos. Así que, bueno, adelante con la presentación, por favor. Man in the street, nowhere to sleep, no time for nothing, no party to lead. Pedal to the middle, blow by blow, you're running with the devil, it's touch and go. Bueno, muy bien amigos, este rápido raconto de lo que ha pasado durante este tiempo en las de Bogarelias. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte artística como siempre, y en este caso es para presentarles a un querido amigo desde Jujuy. Él se llama Ismael Zamora, y él es un escultor, artesano y pintor que va a compartir algunas de sus obras con nosotros. Estábamos teniendo algunos problemitas de conexión, él tenía algunas dificultades para conectarse, pero gracias a la ayuda de nuestra querida amiga Silvia Bustos, si se fijan en la pantallita de Silvia, lo tiene Ismael en su celular. Bienvenido Ismael, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por compartir tus trabajos con nosotros. Es una gran alegría. No sé si tenés sonido o si Silvia va a comentar lo que vos digas. Ahí yo voy comentando, si no lo escuchan bien a él, voy comentando. Sí, por favor. Buenas tardes a todos. A la Wafá, para mí es una alegría muy grande que estemos conectados y poder compartir con ustedes un poquito de arte. ¿Escucharon bien? Bien. Perfectamente, muchísimas gracias, Ismael, es un gusto escucharte. Bueno, vamos a empezar con tus trabajos y cuando sentiste libre de compartir o comentar lo que te parezca relevante. Bien, muy bien. Trato de... Silvia, por favor, ¿podrías enfocar un poquito la cámara, la pantalla? Ahí. 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 Sí, un poquito más. Así. ¿Más inclinado o más cerca? No, ahí está bien, pero quiero ver las imágenes. Ahí. Ahí. Bueno. Sí. Ya hay un señor, Isma. ¿Hay un señor? No sé quién es. Trabajando con una escultura. Haciendo una escultura. Sí, ese soy yo. Muy bien, y ahí está la escultura. Ahí está la escultura. Sí, es una escultura que me habían hecho un encargo, entonces, bueno, saqué algunas imágenes como recuerdo. Sí. Esta es una pieza artesanal, tallada en una sola pieza, así que
bueno, no sé qué más decir sobre la pieza, creo que habla por sí sola. Está representando algunas mujeres, salen a vender lo que cosechan ellas de su huerta, ¿no? En algunas comunidades nativas de acá del norte. Esto que están viendo ahora representan algunas características propias de cada etnia, ¿no? En las pasiones, digamos, ¿no? Sí. Esta es una máscara ceremonial wichí. Sí, es una reproducción de una máscara muy, muy antigua. Este es un hermano Cuom, ¿no? Sí. Van a notar ustedes que los rasgos son característicos. Este paisano, hermano, es un Abá guaraní. ¿Sí? Por eso justo en la parte entre el labio inferior y los labios tiene un distintivo. Y acá hay varias piezas en una exposición, así que, bueno, pueden ver algunos ambientes o cajas con la simbología de diferentes lugares de América. Así que pueden apreciar también, qué sé yo, ahí de todo. Estos son símbolos, este es un símbolo inca. Trato de recuperar en mis piezas algunas expresiones simbólicas de la mayoría de comunidades, ¿no? Y que generalmente son difíciles de acceder. Como pueden ver, ¿no? Sí, la mayoría son gráficos de América. No, este ya es una pintura que se llama Expresión Wichí. Es una obra a la que quiero mucho, porque detrás de ella hay toda una anécdota muy, muy interesante que en otro momento la voy a comentar con más tiempo, obviamente. Me gustaría empezar diciendo, por dibujar un marco y decir que el siglo XXI nos ha enfrentado a dos retos muy grandes. Uno ha sido un cambio radical en las relaciones a todos los niveles debido a la revolución tecnológica. La globalización, que ya era algo que ya vivimos a finales del siglo XX, se aceleró de una manera vertiginosa, especialmente gracias a la revolución tecnológica. Y muestra de ello es lo que estamos hoy viviendo aquí. Interconectados, personas, no sé, antes he visto como 74 personas ahora mismo de diferentes partes del mundo, diferentes zonas horarias, estamos conectados. Es simplemente un ejemplo de esa revolución tecnológica que ha hecho que el mundo sea cada vez más interdependiente y más global. La segunda cuestión es lo que algunos autores han llamado como un salto en la evolución social de la humanidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, os muestro un esquema de un libro de un autor que se llama Frédéric Laloux, que ha escrito un libro que ha sido un libro muy, muy sonado, al menos en el mundo de las organizaciones, que se llama Reinventar las organizaciones, donde nos hace un viaje a lo largo de la historia de la humanidad y va describiendo diferentes estadios, diferentes momentos por los que ha pasado la humanidad,
un poco codificándolo en colores, ¿no? Bueno, no voy a pararme en muchos detalles, porque más o menos me han dicho que tengo unos 40 minutos para que podamos también charlar entre todos y tener una parte de reflexiones juntos. Pero este es uno de los autores que habla de que la humanidad ha ido atravesando por diferentes procesos de desarrollo social organizativo. Otro autor es Robert Wright, que con su libro Non Zero hace también un viaje por la historia de la humanidad en clave de proceso de evolución, ¿no? Cómo hemos ido adquiriendo diferentes niveles de desarrollo como humanidad a lo largo de nuestra historia. Y el título de todo esto es De lo mecánico a lo orgánico, porque lo que nos vienen a decir estos autores que el mundo hasta hace poco se veía como un conjunto de piezas o de engranajes que funcionaban, y hoy nos hemos dado cuenta que el mundo en realidad es un cuerpo que está interconectado y que esta interconexión entre las diferentes partes del cuerpo están llevándonos a una gran complejidad. Quizás la persona, desde mi punto de vista, que más ha descrito y más ha ahondado en esta cuestión del salto en la evolución social o el desarrollo social de la humanidad, es una de las figuras centrales de la fe Bahá'í, Shoghi Effendi, que en su obra desarrolla este principio de una manera muy detallada. Básicamente, él nos viene a decir, y en esto hay coincidencias con otros autores a los que ha hecho referencia, que la humanidad se fue desarrollando en pequeños núcleos, llamadas familias, que eran las primeras unidades, por decirlo así, que aparecieron en la historia de la humanidad. Estas familias luego se fueron uniendo en lo que conocemos como tribus. A lo largo de la historia, estas tribus se fueron conectando y desarrollando y crearon las ciudades-estado, y posteriormente surgieron los estados-nación que hoy conocemos. Y lo que estamos viendo es un cambio en esa estructuración, porque aunque siguen existiendo los estados-nación, su interconexión está cambiando muchas cosas en el mundo. Y lo que nos viene a decir Shoghi Effendi y algunos de sus autores es que cada uno de estos saltos de un estadio a otro viene acompañado por unos procesos muchas veces convulsos, ¿no? Y conforme estos saltos eran más complejos, estos procesos convulsos eran también más convulsos y más complejos, y hemos ido viendo a lo largo de la historia cómo el conflicto siempre ha estado presente en estos saltos y en estas evoluciones. Y estos conflictos que ha vivido la humanidad siempre han sido la antesala de un salto evolutivo. Y que este salto evolutivo no es lineal, sino que va recorriendo con horas valle y horas punta, por decirlo así, en especies sinoides, hasta que acaba cogiendo una estabilidad. Por tanto, todo lo que hemos visto y seguimos viendo como conflicto, como crisis, es parte de ese proceso, de ese salto de conciencia. Y lo que nos viene a decir Shoghi Effendi y también estos autores que antes he mencionado, es que la humanidad va hacia otro estadio, que es el estadio del establecimiento de una civilización planetaria. Y esto lo que nos viene a decir es que hemos entrado en una era de gran complejidad. Aquí os pongo un esquema de uno de los trabajos de Dave Snowden, que nos habla de diferentes formas de analizar las cosas. Nos habla de aquellas cosas que son lineales y obvias, aquellas cosas que son complicadas, las que son complejas y las que son caóticas. Y el mundo en el que nosotros estamos viviendo esa complejidad, y muchas veces entramos en esos estadios de lo caótico, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque hemos de entender los procesos que está viviendo el mundo en clave de desarrollo social en una mayor complejidad
que lo que nos está llevando es a una falta de capacidad de dar respuesta a esos dos grandes retos y muchos otros, pero esos dos grandes que los he resumido, a los que nos estamos enfrentando. Por poner un ejemplo, por ejemplo, el Foro Económico Mundial cada año saca un informe que se llama The Global Risk Report, que es los riesgos globales, el informe de los riesgos globales, donde los que estéis interesados en estas cosas os lo aconsejo encarecidamente, porque hacen un análisis muy serio de los riesgos y de los retos a los que se enfrenta a la humanidad y las dificultades que tenemos para gestionar esos retos. Otro informe que saca de vez en cuando esta consultora norteamericana Gallup es un informe global sobre el estado emocional de la gente, el estado emocional del mundo. Y cuando uno lee este informe se da cuenta que el mundo en ese sentido no va bien. Hay grandes dificultades en la salud psicológica y emocional de la humanidad debido a todos estos retos y a los que nos estamos enfrentando y a los que no somos capaces de dar una respuesta y que vamos parcheando, como se suele decir, ¿no? O el informe último que ha sacado en el mes de agosto, por ejemplo, este panel intergubernamental de cambio climático sobre lo que está ocurriendo en el mundo con el cambio climático, etcétera, etcétera, que alerta y pone a veces los pelos de punta sobre las dificultades y los enormes retos que vamos a enfrentar en los próximos años debido al cambio climático y al aumento de la temperatura del mundo, del globo. Estamos ante una nueva era. Definitivamente estamos saliendo de una era y estamos entrando en otra. Y cuando pasamos de una era a otra es como los aviones. Los aviones cuando están en tierra se rigen por las leyes de la gravedad, por las leyes que rigen en tierra. Pero cuando empiezan a despegar y empiezan a estar en el aire, ahí ya no rigen esas leyes, rigen otras, que son las leyes de la aerodinámica. Y por tanto nosotros estamos igual, estamos justo en ese momento que estamos despegando, estamos entre las dos conjuntos de leyes que gobiernan ese despegue. Es tiempo de un cambio, de algo nuevo, pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Hacia qué visión queremos ir? ¿Hacia dónde tiene que ir el mundo? Desde el punto de vista de estos autores y especialmente Shoghi Effendi, que es uno de los postulados básicos de la fe Bahá'í, vamos hacia la unificación de la humanidad. ¿Cómo queremos? ¿Qué estrategias tenemos que seguir para llevar a cabo esto? Y algo muy importante, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a liderar todos estos procesos? ¿Y quién va, como solemos decir en España, a coger el toro por los cuernos, ¿no? ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? ¿Quién va a liderar todos estos procesos? Y por tanto aquí surge un debate muy apasionante que es el liderazgo y por tanto la falta de liderazgo. Basta con ver las convulsiones que hay a lo largo y ancho del mundo, en todos los países del mundo, ricos y pobres, más avanzados tecnológicamente o menos avanzados, el desafecto que hay por parte de la ciudadanía hacia sus líderes políticos y por tanto también hacia otros tipos de líderes económicos, sociales, etc. Por tanto podemos hablar de que hay una crisis de liderazgo porque nuestros líderes, las cabezas, no son capaces de dar respuesta a todos estos retos a los que nos estamos enfrentando. En general el tema del liderazgo siempre ha sido un tema de mucho interés. Estos personajes, algunos de los cuales pues, los tenemos aquí, porque no solo hablamos de líderes políticos, hablamos de líderes militares, de líderes científicos, de líderes sociales, etcétera, etcétera, han cambiado en muchos aspectos el mundo gracias a su coraje, gracias a su ejemplo, gracias a su trabajo, a veces para mal, para hacer cosas muy malas y para destruir, y muchas otras veces para construir.
Y este elemento del liderazgo, siempre hay algo mágico en torno a los líderes, ¿no? Estos grandes líderes que bueno, pues nos llama la atención, ¿no? Cómo vivieron, qué hicieron, por qué hicieron esto, qué les llevó a hacer esto, qué les dio coraje, qué les hizo cambiar y actuar de esa manera, etcétera, etcétera. Por tanto, el fenómeno del liderazgo siempre ha sido un fenómeno de interés. Pero conforme avanzamos hacia esa crisis de liderazgo, este interés por el fenómeno del liderazgo va en aumento. Y ya no digamos estos gerifantes, dirigentes de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones transnacionales, hiper multimillonarios que han amasado una cantidad enorme de dinero y que si se juntaran solo varios de ellos tendrían más ingresos que algunos gobiernos y más poder que algunos gobiernos. Y por tanto han eclipsado la atención de los medios de comunicación y por tanto han levantado también el interés los líderes de las empresas, ¿no? Se han convertido como en los líderes por antonomasia que hay que estudiar, ¿no? Y hay que saber cómo han llegado donde han llegado para nosotros también llegar donde ellos han llegado, ¿no? Se han convertido como una especie de ejemplo o de modelo. Para que veáis que el fenómeno del liderazgo es algo muy en boga, hace poco hice una búsqueda en Amazon y puse la palabra leadership, ¿no? Que es liderazgo en inglés, y me surgieron 60.000 libros. Hay 60.000 libros en Amazon que hacen referencia como mínimo al concepto del liderazgo. Por supuesto no he entrado a verlos todos, pero es un fenómeno en auge, en aumento. También en el mundo de la academia, y en esto no voy a detenerme porque no es el objeto de esta reunión, en el mundo de la academia, de la investigación, el fenómeno del liderazgo cada vez es más estudiado y es algo que despierta mucho interés por todo lo que hemos dicho antes. ¿Pero qué es el liderazgo? Es difícil definir el liderazgo. Hay un estudioso del liderazgo, se llama Stockgill. Este hombre hizo un estudio enorme de toda la literatura que había en su época, en los años 70, sobre liderazgo, y llegó a la conclusión que hay tantas definiciones de liderazgo como personas hay. Pero sí podemos definir el liderazgo a través de lo que hace un líder, ¿no? Es como una especie de metadefinición. Ahí podríamos decir que el liderazgo es el proceso mediante el cual se ejerce una influencia de manera intencionada sobre otras personas para guiar, estructurar y facilitar las actividades y las relaciones, ojo, esto es muy importante, dentro de un grupo, un colectivo, una comunidad, podríamos llamar, o una organización, o incluso pues, un conjunto de organizaciones que sería una sociedad. Por tanto, hay un elemento clave en el liderazgo y es que trata de influir. El liderazgo es aquel proceso que trata de influir. ¿Vale? Y algo importante también es, algunos han definido el liderazgo, que el líder es todo aquel que tiene seguidores. ¿Vale? Entonces, de ahí que se hable de líderes y de seguidores. Voy a hacer un rapidísimo repaso sobre las teorías del liderazgo, muy rápido. Las primeras teorías del liderazgo surgen en los años 20, los años 30 y son las teorías de rasgo. La pregunta típica, ¿el líder nace o se hace? Bueno, durante 20 años muchísimos académicos, especialmente norteamericanos, estuvieron estudiando esto y no llegaron a ninguna conclusión. Es decir, no llegaron a identificar rasgos concluyentes y definitivos que definieran a un líder. Y cuando hablamos de un líder que es efectivo, un líder que es capaz de crear esa influencia para conseguir los objetivos que se buscan. En los años 50, especialmente en la Universidad Estatal de Ohio, surgieron un conjunto de académicos muy sesudos que dijeron, no, oiga, aquí estamos un poco equivocados.
El líder se tiene que definir no por sus rasgos innatos, sino por su conducta, cómo se comporta un líder efectivo. Y hicieron mucha investigación al respecto para identificar aquellas conductas que dirían, estas conductas son las de un líder efectivo. Y tampoco llegaron a una gran conclusión y surgieron muchísimas ramas dentro de este enfoque conductual. Hay una rama que especialmente nos interesa, por lo que vamos a ver un poco más adelante, que fueron aquellos que estudiaron el liderazgo participativo, es decir, aquellos líderes que se comportan de una manera que dan cancha y hacen participar a sus seguidores en la toma de decisiones. Bien, quedémonos con esto. El tercer enfoque que surge en los años 60 es el enfoque de poder-influencia, es decir, cómo ejerce el líder su poder y su influencia, ¿no? Y ahí podemos decir que esta rama de investigación no ha tenido, digamos, mucho tirón, aunque el tema del poder e influencia, paradójicamente, es algo que siempre ha interesado, no han llegado a constituir, por decir, una escuela potente en torno al cual se teoriza sobre el liderazgo. Los cuartos en llegar a este tren fueron los que hablan del enfoque situacional, y estos son los que dicen, cuidado, el líder tiene unos rasgos, tiene una conducta, perfecto, pretende ejercer poder e influencia, pero esto va a depender de a quién tiene que dirigir y en qué situaciones. Y aquí surge un concepto que es el concepto de autoliderazgo, que es muy importante, que es un líder, aparte de liderar a los demás, tiene que liderarse a sí mismo, tiene que tener autoliderazgo. Y finalmente, un quinto enfoque, que es más reciente, perdón, he puesto siglo XIX, debería haber puesto siglo XXI, es del siglo XXI, que es un enfoque integrador, que pretende integrar todas estas teorías o algunas de ellas. Pero después de casi 100 años de investigación, los académicos no se ponen de acuerdo y siguen hablando sobre la cuestión del liderazgo, aunque hay que decir que sí se ha podido identificar algunas cuestiones muy interesantes sobre los rasgos, la conducta y la manera en que un líder debe llevar a cabo su función. No voy a entrar a eso porque no es el objeto de esta reunión. Podemos ver algunas teorías del liderazgo desde otro enfoque. Las teorías del liderazgo carismático, que básicamente dicen que hay una serie de gente que es líder por naturaleza. Y estos, cuando se van, ya no hay quien les sustituya, ¿vale? Esto se llama liderazgo carismático y sobre esto habló mucho el sociólogo Max Weber. Líder transformacional. El líder está para transformar y generar cambios. Estas son las teorías transformacionales que ponen su enfoque sobre cómo el líder intenta cambiar y transformar a los demás. El liderazgo ético, muy importante, con todos los problemas que surgió después de toda la corrupción que se vio que había en las grandes empresas y corporaciones a raíz de la crisis del 2008, surgió un gran debate de, oiga, aquí el líder tiene que tener unos valores, si no, no es un buen líder, no puede ejercer influencia. También se ha hablado del liderazgo auténtico, que son aquellos líderes que buscan la integridad y la credibilidad e intentan influir a través de eso. El liderazgo servicial, que es algo que ha sonado mucho en los últimos años, que fue algo que acuñó Greenleaf, que, bueno, él dice que el líder al final tiene que servir a los demás, está para prestar servicio a los demás y tiene que poner el foco en eso. E incluso ha habido gente que ha hablado del liderazgo espiritual, que es dar sentido a tu vida y una trascendencia, y lo que haces lo hagas por un propósito superior. Pero aún así, todas estas teorías tampoco han llegado a dar una respuesta adecuada al problema del liderazgo, porque en el fondo todas estas teorías están ancladas en el pensamiento que ya hemos dejado atrás,
que es el pensamiento de la era industrial. Hemos entrado en otra era, ¿no? Muchos están hablando de la era digital, ¿no? Entonces, la era industrial, que es una era mecánica, es una forma de pensar mecánico y no orgánico, está en el fondo de todas estas teorías, por muy bien que suenen, y han hecho grandes aportaciones, no vamos a decir que no, y han hecho grandes desarrollos, en definitiva, siguen anclados en ese modelo mental. Por tanto, tenemos que ir hacia una nueva forma de pensar. Una forma de pensar que no está anclado en esos principios de la era industrial, de lo mecánico, sino que tiene que ir hacia lo orgánico. Y aquí les quiero hablar de la visión que trajo Baha'u'lláh a mediados del siglo XIX. Y aquí les pongo un texto como ejemplo. Baha'u'lláh se dirigió a todos los grandes líderes políticos de su época, todos los grandes reyes y mandatarios de su época, algunos en cartas genéricas y otros en cartas personalizadas, y en una carta que envió a la reina Victoria de Inglaterra, en esa carta podemos leer este fragmento porque en medio de esa carta Baha'u'lláh de repente se dirige a los parlamentarios británicos, porque le dice a la reina Victoria, la elogia porque le ha dado el poder al Parlamento, ¿no? Y ha abolido la esclavitud. Y entonces en ese momento Baha'u'lláh se dirige a los parlamentarios y dice esto, dice: «Oh vosotros los representantes elegidos del pueblo en todos los países, reuníos a consultar y ocupaos solo con lo que beneficia a la humanidad y mejore su condición. Ojalá fuerais de los que inquieren con cuidado. Considerad al mundo como el cuerpo humano, que aunque al ser creado es sano y perfecto, ha sufrido por diversas causas graves trastornos y enfermedades. Ni un día logró alivio, más bien su dolencia se hizo más severa, puesto que cayó en manos de médicos ignorantes, que dando rienda suelta a sus deseos personales, han errado gravemente. Y si alguna vez, por el cuidado de un médico competente, sanaba un miembro de aquel cuerpo, el resto quedaba enfermo como antes». En este texto podemos ver varias cuestiones que son fundamentales para esta visión inédita que trae Baha'u'lláh sobre el liderazgo. Aquí se está refiriendo a los líderes británicos, ¿no? Primero, reuníos a consultar. Hablaremos de este concepto que es muy importante. Segundo, considerad al mundo como el cuerpo humano. Por tanto, aquí Baha'u'lláh está hablando de un marco orgánico. El cuerpo es un ente vivo, muchos elementos interconectados. Por tanto, aquí nos está hablando de la complejidad de un organismo, ¿vale? No nos habla de una máquina de engranajes, sino recurre al ejemplo del cuerpo. Y luego habla que cayó en manos de médicos ignorantes. Por tanto, lo que está aquí hablando es de la incapacidad de los líderes de dar respuesta a esos desafíos que ya empezaban a asomarse en mediados del siglo XIX. Y un concepto inédito que también trae Baha'u'lláh, junto con esa visión inédita, para mí inédita, es cuando dice: el médico omnisciente tiene puesto su dedo en el pulso de la humanidad. Percibe la enfermedad y en su infalible sabiduría prescribe el remedio. Volvemos otra vez al cuerpo humano, ¿no? Y al médico. Cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. El remedio que el mundo necesita para sus aflicciones actuales no puede ser nunca el mismo que el que pueda requerir una edad posterior. Preocupaos fervientemente de las necesidades de la edad en que vivís y centrad vuestras deliberaciones en sus exigencias y requerimientos. En este texto, Baha'u'lláh nos habla de una cosa muy importante, que es saber leer la realidad. Y este es uno de los grandes problemas del liderazgo de hoy en día, porque el liderazgo de hoy en día no está pendiente
de la lectura adecuada de la realidad, sino de la consecución de unos objetivos, si es una empresa, de unos objetivos financieros, si es en la política de ganar unas elecciones, si es en el campo de lo social, pues a lo mejor pendientes más de una cuestión ideológica que de leer la realidad, y por tanto esto es una parte importante del concepto del liderazgo, este liderazgo nuevo que necesitamos, saber leer la realidad. Cada época tiene su propio problema y cada alma su aspiración particular. Cuidado, porque aquí Baha'u'lláh también nos habla de la persona y hablaremos de esto. Y preocupaos fervientemente de la edad en la que vivís y centrad vuestras deliberaciones, vuelvo a hablar aquí de deliberaciones, en sus exigencias y requerimientos. Por tanto, siguiendo estos textos de Baha'u'lláh y muchos otros, a propósito, Baha'u'lláh, cuando se dirigió a los líderes de su época, a los líderes políticos y mandatarios de su época, les dio una serie de consejos, que ahora no vamos a entrar en ellos, consejos éticos, morales y espirituales de cómo deberían ellos hacer las cosas a la hora de liderar, ¿no? Tenían que ser justos, tenían que evitar la corrupción, no tenían que hacer dejadez de sus funciones y dejar las cosas en manos de gente incompetente, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esa parte. Pero Baha'u'lláh al mismo tiempo nos habla de las competencias, de las capacidades que necesita el líder de esta nueva era. Y yo, seguro que hay muchos más, he identificado 3. El líder tiene que ser capaz de identificar las verdaderas necesidades de cada momento. 2. Tiene que focalizarse en la búsqueda de soluciones y medios para cubrir dichas necesidades. Identificar las necesidades, el médico que tiene el dedo sobre el pulso del enfermo, dice, bueno, esta persona tiene esta enfermedad y por tanto hay que darle este remedio. ¿Vale? No le damos este remedio porque me trae más beneficios, porque si lo receto a lo mejor me dan comisiones, ¿no? Sino porque realmente es lo que esta persona necesita. Y el tercero, y es con el que vamos a quedarnos, es gestionar la complejidad propia de los entornos orgánicos. Es decir, que los líderes tienen que ser capaces de gestionar la complejidad de lo orgánico y no lo mecánico. Y hay una gran diferencia. Una máquina se puede desmontar, se puede engrasar y se puede volver a montar. Tiene su pericia, necesita su pericia, su destreza, etcétera, sus conocimientos, pero nosotros no podemos despedazar un cuerpo y volverlo a reconstruir, ¿no? Entonces, ni una planta, por ejemplo, no podemos, todo está interconectado y bien interconectado. Entonces hay que entender esas interconexiones. ¿Qué es la complejidad y qué es gestionar la complejidad? Aquí dejo algunas pistas por aquellos que si están interesados en ahondar en esto. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, hay varios autores que estudian lo que se llama la teoría de sistemas y la complejidad social. ¿Vale? El primero de ellos fue Jay Forrester, de la Universidad MIT. Luego Peter Senge, también del MIT, con su famoso libro La quinta disciplina. Y Ralph Stacey, de la Universidad de Hertfordshire, este es inglés, los otros dos son norteamericanos, que han desarrollado el concepto, este concepto general, ¿no? Que cuando un conjunto de personas se unen para trabajar, constituyen un sistema. Y este sistema tiene vida propia. Y su vida tendrá la misma calidad que tengan sus relaciones, o sea, las relaciones de las personas que las integran. Y este concepto es muy interesante porque no estudian el sistema por los factores exteriores, sino con sus factores interiores. Y ahí se dan cuenta
Forrester es ingeniero puro y duro y empieza con sus planteamientos son puramente de ingeniería de control y a partir de ahí sus hallazgos son tan interesantes que se empieza a aplicar al mundo social, ¿no? Y Señe es ya proviene de otro campo y Stacy también, pero al final lo que dicen es, ojo, aquí las interacciones que hay que saber entenderlas y hay que saber potenciarlas para poder desarrollar el sistema, en este caso lo que sea, un colectivo, una comunidad o una organización, una empresa, lo que fuere. Y llegan a la conclusión, en líneas generales, que un sistema es complejo porque tiene una retroalimentación constante y circularidad. Yo les estoy hablando, ustedes me están escuchando, pero al mismo tiempo, si estuviéramos dialogando en una comunicación, lo que ustedes me dijeran a mí estaría afectando mis siguientes palabras. Entonces hay una circularidad constante, hay una gran interdependencia, dependiendo de lo que yo haga, ustedes harán y viceversa, y hay un retardo en el tiempo, que es en las relaciones sociales siempre hay un retardo en el tiempo. En definitiva, lo que ellos dicen es que un sistema decimos que es complejo dependiendo de su número de componentes o partes. Esa es la condición necesaria, es decir, tiene que tener muchas partes. Si no tiene muchas partes no es un sistema complejo y tiene que tener un grado de interdependencia entre esas partes. Ahora, cuantas más partes y más interdependencia, más complejidad. Ahora ustedes piensen en el mundo. 7.000 millones de personas, cada vez más interconectadas. Y este es el mundo hacia el que vamos. Un mundo de gran complejidad, donde hay mucha circularidad, mucha interdependencia y mucho retardo en el tiempo. ¿Cuáles son las grandes conclusiones a las que llegan? Es que para que un sistema prospere tiene que generar aprendizaje colectivo. Si no hay aprendizaje colectivo, el sistema no prospera. Algo muy parecido a esto lo dijo muchos años antes, como 100 años antes, Abdul Baha, al que se le ha hecho referencia antes en la presentación, el hijo de Baha'u'llah, el fundador de la fe Baha'i, habló de que una sociedad para que avance necesita generar conocimiento y necesita generar aprendizaje. Para que un sistema genere aprendizaje colectivo, las personas y sus relaciones son esenciales. Es decir, tenemos que tener foco en la persona y eso es algo que ha desaparecido del mapa. Hoy las empresas, yo por mi experiencia cuando he trabajado en empresas privadas y he trabajado como consultor, las empresas están ahora un poco de vuelta, se están dando cuenta que tienen que poner a las personas en el centro. Pero bueno, eso genera muchas tensiones porque no casa con el sistema en el que están funcionando esas empresas y genera mucha disonancia y, bueno, como yo suelo decir a veces, las empresas muchas veces actúan como entes psicópatas, ¿no? Porque quieren ir hacia una dirección, pero en realidad buscan otra cosa. Pero el papel de la persona como célula fundamental y sus relaciones es esencial en los sistemas complejos. Y la generación del conocimiento y la gestión de aprendizaje debe abordarse desde un modo interdisciplinar. Es decir, eso de segmentar el conocimiento ya no nos sirve. Es decir, el conocimiento al final está todo interconectado. De hecho, Baha'u'llah en una de sus obras cita un proverbio que dice: el conocimiento es un punto que los ignorantes han multiplicado. Es decir, la compartimentalización del conocimiento es algo que tenemos que abandonar y si queremos entender la complejidad lo tenemos que entender desde la interdisciplinariedad. Todos los movimientos hoy día presentes, por ejemplo, en la mejora de las organizaciones, como pueden ser los sistemas ágiles o agile, todos incorporan este concepto. Muy bien. Por tanto, para la gestión de la complejidad, y recordemos por qué estamos hablando de la complejidad, porque el mundo se ha vuelto complejo, ¿bien? Es un mundo complejo.
por todo lo que hemos dicho. En la gestión de la complejidad, la persona tiene que ser centro y motor, ¿vale? Para gestionar la complejidad de un sistema social, hemos de entender y encauzar adecuadamente las capacidades, iniciativas y relaciones de las personas que dan vida a ese colectivo. Es muy importante la iniciativa de las personas. 2, la integración del conocimiento. La gestión de la complejidad, como hemos dicho antes, necesita de enfoques y métodos de trabajo interdisciplinares. Y 3, y este es el punto clave, y con esto voy a ir terminando ya mis conclusiones, es que necesitamos un sistema de toma de decisiones participativa que funcione, porque los que tenemos hoy no funcionan. Las democracias liberales occidentales están también en crisis y están dando síntomas claros de que no son capaces de dar respuesta. Por tanto, necesitamos un sistema de toma de decisiones participativa para poder gestionar la complejidad, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el liderazgo que viene? El liderazgo que viene necesariamente tiene que ir dejando a un lado el liderazgo unipersonal y carismático o carismático, y tiene que apostar por un modelo de liderazgo colegiado o institucional. Y esto es muy interesante y es súper inédito, porque aunque hay parlamentos, consejos de ministros, consejos de accionistas, consejos directivos, al final las grandes decisiones las toma una persona, o 2 personas, o 3 personas. No hay un fuerte liderazgo institucional. No tenemos modelo. Mentira, en la comunidad Bahá'í llevamos desde más de 100 años trabajando con este concepto y lo ofrecemos incluso como modelo a estudiar, que es cómo no es necesario que tengamos líderes unipersonales para gestionar el colectivo o la comunidad, sino que lo hacemos a través de un liderazgo colegiado e institucional. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay un tema que no está resuelto, que es el tema del poder y la autoridad. O sea, cómo se gestiona el poder y la autoridad es un tema sobre el que se han vertido ríos de tinta, y aquí Baha'u'lláh lo que nos viene a traer es un modelo muy diferente de gestión del poder, que es un proceso bidireccional, continuo y permanente entre los líderes, estas instituciones, y los seguidores, que son la comunidad, en procesos de comunicación y toma de decisiones descendente y ascendente. En cierto sentido, digamos, Baha'u'lláh plantea un nuevo parlamentarismo, que mediante mecanismos éticos, transparentes y eficaces permite canalizar las iniciativas personales. Recordemos lo importante que es la persona, tiene que ser centro y motor, para lograr, en sus palabras, una civilización en continuo progreso. Y necesitamos un mecanismo de toma de decisiones participativa para que esto funcione. Y lo que Baha'u'lláh nos trae es la consulta. Entonces, la gestión de la complejidad es sumamente más efectiva si las decisiones se toman de forma colectiva y de forma participativa, que de forma personal y carismática. El principal objetivo de este proceso de toma de decisiones que llamamos consulta es encontrar la mayor porción de la verdad del momento. Recordemos cuando Baha'u'lláh nos decía que cada momento tiene su necesidad, a través del debate desapasionado entre los participantes, a través del debate desapasionado a través de los participantes. Está repetida esta frase. Y quiero acabar para que entendamos a qué nos referimos. Por supuesto, la consulta es mucho más amplio que esta cita que voy a poner de Abdul Baha, pero nos da una idea de hacia dónde apunta esta idea.
Abdul Baha, en un texto, cuando se dirige a los miembros de estas instituciones que deben liderar la comunidad, dice: sus miembros deben reunirse a consultar de modo tal que no surja motivo de resentimiento o discordia. Esto puede lograrse cuando cada miembro expresa con absoluta libertad su opinión y expone su argumento. Si alguien se le opusiere, no deberá de ninguna manera sentirse ofendido, pues no puede revelarse el camino recto antes de que todos los asuntos hayan sido plenamente discutidos. La brillante chispa de la verdad surge solo después del choque de diferentes opiniones. Si después de la discusión se logra una decisión por unanimidad, enhorabuena. Más, si el Señor no lo quiera, surgieran diferencias de opinión, deberá prevalecer la mayoría de los votos. Bueno, con este texto de Abdul Baha dejo ya de hablar y, si les parece, pues entramos en ese periodo de reflexión, de intercambio de opiniones, de debate o lo que queramos llamarlo. Muchas gracias. Excelente, querido Farshad. Ha sido una maravillosa charla. Muy bien, quiero invitar a todos los amigos aquí presentes en esta charla a que, a ver si pueden, vamos a tratar de reactivar los micrófonos, a ver si esto es posible. Jale, a ver si me ayudas, pues no sé por qué no me está dejando. Ahora sí. Así porque que, los queridos dos amigos, estábamos haciendo al mismo tiempo. lo mismo. Vamos a abrir los micrófonos y darle un hermoso aplauso. Muy fuerte. Brillante, buenísimo. Muy buena exposición. Excelente charla, excelente. Maravilloso. Felicitaciones. Brillante, muy bueno. La verdad que sí. No hay duda. Muy bien. No hay ninguna gracias, amigos. Gracias a todos. Excelente. Lo voy a silenciar. Ahí va. Excelente. Bueno, realmente ha sido muy, pero muy interesante, querido Farshad. Y como bien dijiste, vamos ahora a invitar a todos a que participen. Pueden levantar su manito desde el botón de reacciones del Zoom. También los invitamos a mandar sus opiniones o sus preguntas a través del chat, y vamos a tratar de leer algunas de las preguntas que surjan por ahí. Así que el primero que levantó la mano es Lucio. Lucio, querido, adelante. Hola Farshad, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu exposición, realmente muy clara, mostrando el nuevo tipo de organización humana, ¿no? En esta era ya no mecanicista, sino cuántica, y cómo el liderazgo que necesitamos es el consultivo. Yo me acordaba de un francés, François Nouveau, que decía que los problemas de la humanidad no son ya el hambre o el problema ambiental o el problema de la guerra o ni siquiera el problema de los que se suelen mencionar, ¿no? Los grandes, sino ni siquiera la combinación de todos ellos, sino que el gran desafío de la humanidad es encontrar nuevas formas de organización humana capaces de dar respuesta a todos esos problemas, y eso es un poco lo que vos nos estuviste hablando. Ahora bien, cuando hablabas claramente de la empresa privada, donde finalmente hay 1, 2, 3 personas que toman las decisiones, a mí me hace pensar, y quiero usar una metáfora no muy feliz, pero tal vez sí clara, que estas empresas privadas con fin de lucro son como un hardware donde el nuevo software
por así llamarlo, es una mala metáfora, repito, de la consultividad, del trabajo en equipo, de la decisión colegiada, no corre bien. Corre aparentemente hasta cierto nivel medio, un poco más, después al final no es real. Entonces, digo, ¿cómo podemos pensar en un cambio de sistemas institucionales donde no exista? El maestro Abdul Baha hablaba de la cooperativización de las empresas, de la reducción de la escala, de las contribuciones impositivas a los fondos de bien común. Y lo mismo pasa con la democracia partidaria, con la política partidaria. Tampoco ahí puede correr bien este software. Entonces necesitamos un nuevo contrato social. Pero ¿por dónde empezamos? Es una pregunta muy grande, pero ¿por dónde? Bueno, muchas gracias, Lucio, por tus palabras. Bueno, primero creo que el símil que has puesto es muy bueno, ¿no? No creo que sea un símil muy malo, es muy gráfico, ¿no? Un ordenador en el que el software no acaba de arrancar, tenemos que estar reiniciando cada 2x3 el ordenador o la computadora. ¿Por dónde empezar? Bueno, esta pregunta es difícil de responder. Yo creo que hay que empezar. Bueno, yo cuando me he referido a que las tomas de decisiones se hacen por personas unipersonales, no solo me refería a las organizaciones privadas o empresas, vamos a llamarles, sino en general, ¿no? También en la política esto pasa muchísimo, ¿no? Yo creo que hay que actuar desde muchos niveles. Esto también es parte de la visión orgánica, ¿no? Hay que actuar desde muchos niveles para mí corren, y esto también lo explica Shoghi Effendi en sus escritos, en el mundo hay como dos grandes procesos. Uno destructivo, vamos a decirlo así, que es los propios cambios que hay en el mundo van derribando muros, el más emblemático, el muro de Berlín, ¿no? Y va derribando fronteras, y hemos visto como, por ejemplo, esta pandemia ha puesto de manifiesto las debilidades de un mundo interconectado, etcétera, etcétera. Y esto va a hacer que a la fuerza, no por voluntad, creo yo, los políticos, los que toman las decisiones o los dirigentes de las empresas se sienten y empiezan a replantearse ciertas cosas. Y por otro lado, hay un proceso constructivo en el que está participando gente de buena voluntad, gente con una visión muy alineada con esta nueva era y con las necesidades de esta nueva era, que van proponiendo modelos de cambio y que estos modelos de cambio poco a poco se van adaptando y adoptando, mejor dicho, en diferentes partes. Al final, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Que sería la gran pregunta, ¿no? Pues cada uno de nosotros, conscientes de las necesidades de esta nueva época. Por ejemplo, tú has hablado de cooperación, de reciprocidad. Hemos leído un texto al inicio de esta hogareña que hablaba de Abdul Baha de reciprocidad, solidaridad y cooperación. Ese es uno de los principios. Podamos empezar a llevar esto a cabo en nuestras vidas, en nuestras profesiones, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones. Y así es como poco a poco vamos creando un cambio a nivel personal. Y luego a nivel colectivo, pues en este caso la comunidad Bahá'í, por ejemplo, y otros colectivos que están trabajando, también tenemos que establecer planes de trabajo e intentar influir de una manera positiva en estos procesos de cambio que está habiendo en el mundo. Por tanto, volviendo a tu pregunta, yo creo que hay que actuar a muchos niveles y al mismo tiempo tenemos que actuar cada uno de nosotros desde nuestras acciones personales. Ahí empieza todo, desde nuestras acciones personales. Pero no soy ingenuo, eso no es suficiente. Tenemos que también alinearnos
y organizarnos de una manera determinada para poder influir y cambiar estos procesos en la dirección que necesitamos avanzar. Muchas gracias, Farshad. Muy bien, continuamos. Tenemos varias personas que quieren hacer preguntas y hay una que se nota claramente que levantó la mano y allá es de día, querido Farshad, porque Dorothy está en China y vamos a darle la palabra a la doctora Dorothy Dexter. Adelante, Dorothy. Buenos días y buenas noches. Sí. Justo ayer reflexionaba cómo decían que los niños de hoy serían más inteligentes que los más sabios del pasado, y creo que una de esas cosas es que mi hija de 3 años ya entiende que el mundo es redondo y que cuando aquí es de día, donde están sus abuelitos, es de noche. Y cómo hace solo 100 años, tal vez solo el 10% de la población entendía eso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Farshad, qué linda charla. Lo mío es más un comentario y estaba pensando un poco relacionarlo con salud y cómo en salud se ha visto ese poder de la sinergia que se crea cuando las personas trabajan juntas. Entonces, si hay un problema grande, es muy difícil resolverlo solo, pero si reúnes que si 8 personas que tienen un problema de peso y entre ellas tienen una clase conjunta con un nutricionista y un cardiólogo, yo qué sé, un médico familiar, su mejoría es exponencialmente mejor a si lo hubiesen hecho uno por uno. Entonces, así como el problema es grande, creo que el modelo de hacerlo entre todos traerá soluciones grandes también que dependen de esa sinergia que se genera cuando las personas trabajan juntas. Y también en otro nivel, esto de centrar nuestros pensamientos en la cooperación, en el amor, es algo tan útil a nivel personal, interpersonal, con la familia y en el trabajo, porque creo que es fácil siempre quejarnos. Justo lo que escuchaba, yo decía, ay, pero en mi empresa todas las decisiones las toman, no sé, esa persona o esa. Y luego pensé, no, pero cada mes tenemos una reunión de departamento. Y es tan lindo como todas las personas dan sus ideas y surgen cambios fruto de esas reuniones. Entonces, dentro de mi propia mente, como que un switch de, ay, no, todo es igual, y luego no, pero no lo es. Entonces, creo que es tan importante como individuos mantener nuestro cerebro en ese lado, en el lado de cooperación y de ser muy perceptivos y detectar en nuestro entorno qué movimientos están alineados y de qué forma podemos tener un rol más participativo, tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Dorothy. Muy lindo verte participar desde el otro lado del mundo. Así que muchísimas gracias. Continuamos con Fede. Fede Crespo, desde acá, un poquito más cerca desde Argentina. Hola, Farshad. Hola, Darío, que no te saludé. Hola a todos. Nada, yo todavía estoy medio en shock porque en realidad no dijiste nada que no hayamos escuchado antes, porque todos leímos a Bajaola o a Yogi Effendi, pero en realidad lo que pusiste es como los puntos arriba de cada I, ¿no? Y por eso, digo, mi disciplina es la ciudad y esto que mostrás es como una necesidad no mostrada, pero como que juntaste todas las cabezas, ¿no? Y las pusiste cada una en una bolsa. Eso fue así como muy luminoso. Nada, y vinculado a mi área académica, lo que sí también encuentro que tiene que ver con la política en las universidades, ¿no? En la universidad, es un tema que está muy en discusión, que es la cuestión del poder, que fue hasta el siglo pasado autoritario, y hoy empieza a verse alguna idea del poder como ese pegamento,
como ese ladrillo básico que pega las relaciones sociales, ¿no? Que las relaciones entre seres humanos, y le da vida a las comunidades, ¿no? El poder como, ya no como la reunión de los poderosos, sino en realidad el pegamento que hace que estemos todos vinculados. La idea del cuerpo, la idea de lo humano, de lo biológico como parte interconectada de algo complejo, de una estructura más compleja, pasando por encima de esta idea maquínica, ¿no? Que viene del siglo pasado, ya, fue así como muy, muy brillante. La verdad que me encantó tu charla, quiero felicitarte y gracias. Gracias a ti, Fede. Hay una cosa muy interesante que has mencionado, que es el poder como pegamento, ¿no? Entonces, efectivamente, el poder puede verse desde muchos puntos de vista, pero si el poder lo vemos como el empoderamiento, es decir, el dar capacidad a las personas de participar y actuar, pues efectivamente sí que es ese pegamento, ¿no? Y de hecho, esto lo decimos muchas veces, ¿no? Que el poder está en las personas, está en los individuos, ¿no? Y lo que debería en realidad estar en las instituciones es la autoridad, ¿no? Que marcan el camino y nos guían, pero el poder de la acción, el poder del cambio, el poder de participar, porque como decía antes Dorothy, efectivamente vivimos muchas veces en la queja y tenemos a veces mecanismos a nuestro alcance, en nuestro trabajo, donde sea, ¿no? Incluso en nuestras familias, en nuestro vecindario, pero tomamos una posición pasiva y no participamos, ¿no? Y tenemos el deber de participar. Y eso es lo que realmente va a hacer, volviendo un poco a lo que decía Lucio, por dónde empezar, lo que va a ir produciendo el cambio, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este concepto de poder como pegamento, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos, estamos en los últimos minutitos para hacer las últimas preguntas. Yo me voy a poner, acá me voy a sentar, si me permiten, al lado de Farshad. Ahí está, ahí estoy al lado de Farshad. Así le hago una preguntita. Farshad, es muy interesante conocerte y en especial porque has trabajado tanto con ONGs como con empresas privadas. Y te quería preguntar, y en tu charla mencionaste a los gobernantes, ¿no? También hiciste mención, por ejemplo, a los legisladores. Entonces se me vino a la mente esto de que vos planteaste esta visión inédita, ¿no? que uno ve sobre el liderazgo. Y quería saber si podías hacer muy rápidamente como una comparación de cuán cerca estamos de esa visión en estos tres ámbitos, ¿no? En el de las empresas, en el de las organizaciones no gubernamentales y en el ámbito más gubernamental propiamente dicho. Quizás, bueno, mencionaste muchas cosas en tu charla, pero no sé, por dar un ejemplo, en relación a la consulta, o algún otro ejemplo que quieras dar, cómo en estos tres ámbitos distintos ves que en la realidad nos estamos acercando a esa visión, o no, quizás nos estamos alejando. Hace muchos años que no estoy en el ámbito de las ONGs. Mi experiencia de hace 20 y tantos años no fue precisamente positiva, ¿no? O sea, al final ves los mismos mecanismos de uso del poder y la influencia a ese mismo nivel, ¿no? De otro modo, de otra manera, pero al final hay unos cuantos que marcan digamos, la ruta, y los demás pues, siguen esa ruta porque tienen más influencia, porque tienen más dinero, porque tienen más socios, porque tienen más proyectos o lo que sea. En el ámbito gubernamental
mejor no hablar mucho tampoco, porque sí es verdad que en algunos gobiernos o en algunas instituciones funcionan de una manera mucho más consultiva, pero en ese sentido digamos que el panorama no es muy halagüeño. En el ámbito de la empresa yo creo que sí es donde más estamos viendo esta evolución, desde mi punto de vista. Insisto que hace mucho tiempo que no estoy vinculado al mundo de las organizaciones no gubernamentales, no sé cómo están funcionando hoy. Pero en el campo de la empresa sí se está viendo cambios, pero diría que son cambios un poco, vamos a decir, egoístas, porque las empresas buscan rentabilidad y los seres humanos funcionamos de una manera determinada. Entonces las empresas se están dando cuenta que para ser más rentables, pues hay que escuchar más a las personas, hay que empoderarlas más, hay que hacerlas más partícipes, hay que crear espacios colaborativos de trabajo, hay que tirar los muros y entrar en esa dinámica, vamos a decir, consultiva. Si bien, también tengo que decir que al final estamos arraigados a esa mentalidad del siglo pasado o de la era industrial, y eso genera muchas tensiones dentro de las organizaciones, pero hay algunas organizaciones muy avanzadas y hay visionarios, incluso en las cúspides de estas empresas, visionarios que creen en ese cambio y están trabajando en esa línea. Yo creo que las empresas tienen un papel muy, muy importante que jugar en el futuro del cambio social. Lo que pasa es que estamos en un proceso de cambio y transformación muy importante en ese sentido también, ¿no? Entonces, bueno, es un poco intentando responder a tu pregunta. Creo que más se está viendo en el mundo de la empresa esto. Muchas gracias, querido Farshad. Tenemos desde el chat, voy a tomar una pregunta desde el chat, del ingeniero Miguel Garcilaso Manuel. Dice, cuando se habla de liderazgo, si primero para ser líder se debe aprender a gobernar a uno mismo de dentro hacia afuera. Saludos a todos y muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, es lo que hablaba antes del autoliderazgo, ¿no? Entonces, hoy esto está desde que Daniel Goleman escribiera su famoso libro Inteligencia Emocional, es algo que cada vez está más claro, y es si realmente quieres ser un líder efectivo, quieres ser un líder transformador, quieres generar cambio, progreso, etcétera, el primer trabajo lo tienes que empezar contigo mismo, con el autoconocimiento, y el autocontrol que nos habla Daniel Goleman, ¿no? Por tanto, totalmente de acuerdo. Lo que sí no creo es que primero tienes que ser eso y empezar luego a liderar, sino creo que es un proceso simbiótico que va corriendo simultáneamente, ¿no? Perfecto, muy bien. También vi que varias veces intentó o levantó la mano Jesús Romero. ¿Puede ser? Jesús, ¿estás por ahí? ¿Querías decir algo? Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Les hablo desde Honduras. No sé hasta qué punto pues, las noticias de nuestro país son conocidas por algunos de ustedes, ¿va? Por la situación, el problema de gobierno que se vive como es. En algunas áreas es bastante típico con el resto de Latinoamérica en el tema de corrupción y todo lo demás. A mí me ha parecido la charla de Farshad increíble realmente, ¿verdad? Coincido con Fede Crespo, sobre que él puntualizó, subrayó, ¿verdad? Quizás los grandes temas de las grandes enfermedades que aquejan a la humanidad y según los escritos de Bahá'u'lláh, por supuesto, y de Abdul Bahá. Mi pregunta es la siguiente, Farshad. Hay dos cosas que a mí me han llamado la atención, ¿verdad? En el ámbito de nuestras comunidades bahá'ís conocemos muy bien el tema
de lo que aspiramos con nuestras casas locales de justicia, como los grandes gobiernos. Y parece ser que la figura de tener un presidente o una presidenta o una persona que mueve el timón de un país entero, nos cansa poco a poco, ¿verdad? Quizás por el estilo de liderazgo, qué sé yo. Y de repente entonces en el escenario aparece poco a poco la necesidad de que exista un órgano consultivo completo, ¿verdad? Y que las decisiones no se tomen tan a la ligera. Me encantó cuando Dorothy mencionó que en el ámbito en el que ella trabaja, en el ámbito empresarial, las mejores decisiones y quizás los cambios que se dan es cuando se hace consulta. Esto puede perfectamente copiarse a un país. Me refiero que en vez de que las grandes decisiones sean tomadas por una persona, a veces, como suele suceder en muchos países todavía, pasemos a ese escenario. Pero hay dos tendencias que a mí me preocupan. Una es que la consulta que estamos manejando, que medio mundo está manejando, es la consulta digitalizada. Voy a referirme a Google, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, la complejidad de la que tú hablaste, Farshad, la complejidad en la que el mundo ha ingresado, por la interconectividad que tenemos hoy en día, hace que la respuesta de cualquier gobierno sea más tardía. Entre estas dos situaciones, ¿qué podemos nosotros visualizar en el futuro cercano? Por supuesto, sin soltarnos nosotros de nuestros principios, los que nosotros ya conocemos como bajáis. Esa es mi pregunta. Bueno, lo que yo planteo, o sea, lo que planteamos a través de la consulta Bahá'í es un proceso de toma de decisiones participativa real. ¿Vale? Acordémonos de ese texto de Abdul Baha, ¿no? En el que dice, cuando se reúnen tienen que hablar con libertad de expresión y si a alguien se le opone no se tiene que enfadar, sino porque es solo a través del choque de las ideas que surge la luz de la verdad. Ese proceso consultivo hoy día no lo vemos a nivel social. Yo solo lo he vivido en la comunidad Bahá'í y cuidado, estamos en un proceso de aprendizaje. Es decir, no pensemos tampoco que nosotros ahora somos, digamos, totalmente expertos en eso, ¿no? Tenemos las herramientas, sabemos más o menos de qué va y estamos experimentando y aprendiendo. Esto es un cambio absolutamente radical. Absolutamente radical. No tenemos tiempo para entrar en eso, sería para otro debate, pero digamos que cambia absolutamente todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque recordemos, por ejemplo, la insistencia de Shoghi Effendi en el hecho de que cuando un individuo participa en los procesos consultivos y procesos electivos es su responsabilidad y su obligación participar. Eso nos da ya una idea de que venimos de una estructura de funcionamiento donde queremos y nos gusta que nos arrastren y que nos dirijan. Y por tanto, nos cuesta entrar en esa dinámica. Entonces, con respecto a lo que tú planteabas, yo vuelvo a lo de los dos procesos. Creo que hay un proceso constructivo en el que nosotros estamos embarcados y muchas otras personas. Y como decía Dorothy, tenemos que estar despiertos y cuando vemos esos enganches, por decirlo así, sumarnos a esos procesos constructivos junto con otras personas que lo están haciendo, aparte del trabajo que hacemos desde la comunidad Bahá'í. Y hay otro proceso, digamos, vamos a llamarlo transformador, que hará que las cosas cambien tarde o temprano y empujará, estoy seguro, a los gobiernos a cometer cambios profundos porque no va a haber otra.
No sé si con esto te respondo, Jesús, pero es lo que se me ha ocurrido responderte. No, claro que sí, de nuevo, pues uno hace apuntes en esto. Yo trabajo en academia, parte de mi vida, y realmente se trata de innovar y, claro, desde los principios hay tanto que escudriñar realmente, ¿verdad? En los consejos, en los escritos de las tres figuras centrales, y muy conforme realmente con tu opinión, Farshad, de nuevo mi agradecimiento de corazón, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho en esta charla. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Farshad. Vamos con las últimas participaciones y ya cerramos, pues estamos medio pasados de tiempo. Querido Pancho, tenés la manito levantada. Adelante, por favor. Vamos a activarte el audio. Sí. Ahora sí. Muchas gracias, querido Darío. En primer lugar, dar las gracias, Farshad, por una charla brillante, de verdad, donde esto es lo que llamo profundizar la fe Bahá'í. Frases que hemos leído de Bahá'u'lláh tantas veces. Hoy hemos visto que hay puntos fundamentales sobre los cuales hay que detenerse. Voltaire decía, no hay nada más poderoso en el mundo que una verdad a la cual le ha llegado la hora. Yo pienso que es el momento también de que nuestras comunidades bahá'ís, más que nunca, debemos profundizar en esto, y sabemos que tenemos nuestras instituciones locales y nacionales como nuestros líderes. Pero tenemos que fortalecer muchísimo esa visión, y creo que es muy importante en este momento, para poder influir en el mundo externo, primero fortalecernos en el mundo interno. Yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos la comunidad mundial. Gracias, Farshad, por tu presencia. Gracias a vosotros, gracias a ti. Muy bien, estamos cerrando la reunión de hoy. Quería pedirle a Jale, que tenemos un minutito más, que tenías la mano levantada. Jale, no sé si querías decir algo. Gracias, Dershan. Bueno, primero agradecer al querido Farshad, una impresionante charla, me encantó. Algunos de estos autores nosotros en nuestra organización la usamos, como por ejemplo Peter Senge, la quinta disciplina, entre otros. Bueno, yo pertenezco a una organización, se llama Fundación Unida, que es una organización sin fin de lucro de inspiración Bahá'í. Y te quiero contar lo siguiente, en base a lo que dijiste, este ejemplo tan gráfico de que cuando uno empieza a tomar vuelo, en un momento, a una cierta distancia, hay dos fuerzas que están ejerciendo sobre esa persona o ese objeto o ese sistema, que es la fuerza gravitatoria y la fuerza aerodinámica, ¿no es cierto? Hasta que uno empieza a vencer o retoma vuelo o vuelve a caer. Entonces, te quiero comentar que me siento así, parte de estas ONGs, que hace más de 20 años en las cuales estoy inmersa, trabajando, sirviendo, de que las ONGs, especialmente las ONGs de inspiración Bahá'í, estamos en esta situación. Como que estamos en una instancia, a una determinada altura, donde las dos fuerzas por ahora están ejerciendo, que es la fuerza de un nuevo modelo que está surgiendo y las fuerzas del modelo hegemónico actual, en donde hay autoritarismo, hay liderazgo paternalista, hay liderazgo carismático y demás. Y quiero contarte mi experiencia que si bien, como vos dijiste, que en las empresas se está dando este nuevo modelo de liderazgo cooperativo, colectivo, participativo, pero en las ONGs de desarrollo de inspiración Bahá'í, que también mencionabas que, bueno, nosotros los Bahá'í sí utilizamos este modelo, también se está dando, recordando que nosotros, este sistema o este modelo de consultividad y la participación consultiva, ese liderazgo participativo, no solamente lo llevamos a cabo dentro de la comunidad Bahá'í, sino que por nuestra naturaleza estamos en interacción con la sociedad. Y a lo largo de más de 20 años que estamos capacitando a las personas en la participación consultiva,
Gratamente nos hemos dado cuenta de que una vez que comprenden la génesis de la consulta, estas organizaciones de la sociedad civil la compran, se apropian y la utilizan para aumentar el impacto de su servicio a la sociedad. Así que es maravilloso cómo ser testigo de ese proceso de liderazgo participativo que tan bien nos contaste hoy en la charla. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jale. Bueno, pues fenomenal que nos compartas esta experiencia y efectivamente es así, porque este modelo de consulta, pues cuando las personas lo utilizan y ven su efectividad, pues dicen, esto es una maravilla, esto lo tenemos que llevar a sus últimas consecuencias. No es fácil porque todos tenemos en nuestro ADN todas estas estructuras mentales en las que también, en la cultura en la que vivimos, etcétera, está presente, y tenemos que ser conscientes muchas veces que nosotros mismos no caigamos en eso, ¿no? Y por tanto, pues el trabajo y la labor que estáis haciendo desde el ámbito de la sociedad civil es esencial también, ¿no? Volviendo otra vez a la pregunta primera de Lucio, tenemos que actuar a muchos niveles. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Gracias, querido Farshad. Bueno, queridos amigos, estamos cerrando la reunión de hoy, ya es muy tarde en España y se nos va a dormir Farshad, así que pero no lo queremos dejar, está muy interesante esto. Quería pedirle a Farshad un minutito final para decir unas palabras de cierre, algo que nos quieras recomendar a todos. Fue muy interesante, hablaste de este salto en la evolución social, los saltos de conciencia, ¿no?, que tiene la humanidad de tiempo en tiempo. Mencionaste esta visión inédita, ¿no?, que Baha'u'lláh ha traído al mundo, y todo eso lo relacionaste con estos sistemas complejos en los cuales nos estamos involucrando y cómo el liderazgo tiene un rol muy especial en ese sentido. Lo que quieras, minuto final, querido Farshad, así con esto cerramos la reunión de hoy. Muy bien. Bueno, pues minuto final. Pues mira, lo que me surge decir ahora mismo es que tenemos que tener mucha confianza y mucha fe de que lo que estamos defendiendo y lo que estamos planteando es en realidad una solución muy efectiva a todos los problemas de liderazgo que hoy estamos viendo en el mundo. Que lo defendamos y lo presentemos, defender en el sentido de presentarlo con argumentos sólidos, como nos dice Abdul Baha, cuando surjan estos debates en torno al liderazgo, porque en realidad esto, desde mi punto de vista y desde mi humilde experiencia, es lo que el mundo necesita, entrar en estos procesos de liderazgo consultivo y participativo. Y por tanto, esto es una cosa, y fortalecer, como decía Pancho, en nuestros procesos internos, ¿no?, de mejora de la consulta y de nuestro trabajo, digamos, comunitario interno, porque es también un modelo a presentar, un modelo real. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de cosas que existen, que funcionan día a día, que utilizan pues en torno a 8 millones de bahá'ís a lo largo y ancho del mundo en más de 190 y tantos países, y es un modelo a exponer y a perfeccionar y a consolidar, porque puede ser una gran ayuda para este mundo que está sufriendo y está en debate en la salida, ¿no?, a esta nueva era a la que definitivamente entraremos. Muchísimas gracias por darme esta ocasión, por vuestra amabilidad, por vuestro calor, hospitalidad, afecto que todos habéis expresado. Ha sido un placer y nada, un fuerte abrazo desde España para todos. Excelente, querido Farshad. Queridos amigos, vamos a abrir nuestros micrófonos
y darle un muy fuerte aplauso a nuestro querido Farshad. Gracias. Bravo, Parsa. Bravísimo. Que venga para un nuevo Gracias. tema. Maravilloso. Muchísimas gracias. Queridos amigos, no se olviden, semana que viene, desde España también, nuestro querido amigo Amin Egea va a estar hablando de Abdul Bahá y la sociedad. No se lo pierdan, porque realmente en este camino que tenemos este año, ¿no? de presentar al maestro Abdul Bahá a la sociedad y que cada vez más gente lo conozca. Realmente Amin es un experto en ese tema, así que inviten a sus amigos a que conozcan a Abdul Bahá. Un abrazo grande, muy buenas noches a todos y nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao. Muy buenas noches, queridos amigos. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Gracias por estar. Nos vemos. Darío, Jalé. Sí. Rapidito. Sí. Rapidito. Dale. Yo coloqué en el chat que nos decía para oración el próximo viernes. ¡Grande! ¿No? Escuchando la información de Darío sobre el próximo tema de Abdul Bahá, la sociedad, tengo 3 poemas sobre Abdul Bahá, me gustaría compartir uno. Le vamos a decir a Gaby que se comunique contigo. Ahí está. Pedro, ¿cómo nos comunicamos con vos? Tenés que dejar tu teléfono o mail. A mi correo, les mando mi correo entonces, por el chat. Dale. Sí, por favor. Por favor. Ya, ahí va por ti. Buenas noches. Chau. Buenas noches. Buenas Adiós, buenas noches. Rápido antes que se corte, Pedro. Sí, ahí va. Gracias por participar a Un todos. beso enorme. Fede, gracias Beatriz. Chao Darío, chao Gabriela, chao Jale, chao Lucio. Chao, Fede. Chao todos. Chao, Fede, chao. Ay, Pedro, ¿cómo nos comunicamos? Ahí lo mandé. Ahí está. Jorge.gmail.com. Listo. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, papá.